Bienvenidos a El Debate. Hoy, nos vamos a adentrar en las ideas de Eckhart Tolle. Nos basamos en fragmentos que hemos analizado de su obra El poder de la hora. Es un material que, la verdad, describía una transformación personal, muy intensa, y propone conceptos claves sobre la mente, el sufrimiento y esa idea central del momento presente. Exacto. Y la cuestión que nos gustaría explorar hoy, el eje, digamos, de nuestra conversación, es justamente esta. A ver, la experiencia que relata Tolle y todo el marco conceptual que desarrolla, ¿representan de verdad una vía universal? O sea, una metodología casi verificable para acabar con el sufrimiento y alcanzar eso que él llama iluminación? ¿O estamos, más bien, ante una interpretación, profundamente subjetiva? Con valor personal, sin duda, pero quizá con limitaciones importantes si la vemos como una propuesta general para todos. Ahí está el núcleo, sí. Em, Uno de nosotros va a sostener que las reflexiones y la experiencia de Tolle sí que ofrecen claves válidas, prácticas, para trascender el sufrimiento. Pues eso, cultivando la presencia consciente. Mientras que la otra parte, pues planteará dudas sobre esa universalidad que se le atribuye. Pondrá el foco en los posibles problemas, incluso los riesgos, diría yo, de fundamentar un camino espiritual casi únicamente en la experiencia subjetiva que describe Tolle, por muy potente que nos parezca. Así que, empezamos. A ver, desde mi punto de vista, lo que le ocurre a Tolle es un testimonio claro de un potencial humano. O sea, pasar de una depresión tan profunda que le lleva al borde del suicidio, esa frase es terrible, ¿no? No puedo seguir viviendo conmigo mismo, a un estado de paz radical después de una comprensión súbita. Yo creo que eso demuestra que un cambio fundamental de conciencia no solo es posible, sino que quizás esté al alcance de más gente de lo que pensamos. Y los conceptos que él usa para explicarlo a mí me parecen herramientas útiles, la verdad. Identifica la raíz del sufrimiento en la identificación con la mente, ¿no? Con ese diálogo interno que no para, ese pensamiento compulsivo que, Eckhart Tolle llega a llamar enfermedad. Introduce también la idea del cuerpo del dolor, que es, básicamente ese residuo de sufrimiento emocional del pasado que llevamos ahí, ¿no? Y que, según él, actúa casi como una entidad autónoma que los domina sin que nos demos cuenta. ¿Y la solución que propone es? Es práctica, eminentemente práctica. Cultivar la presencia. Se trata de observar nuestros propios pensamientos sin identificarnos con ellos, de crear brechas de no mente, como él dice, espacios de silencio mental, y sobre todo, y esto es clave, de aceptar incondicionalmente el momento presente, el ahora. Esto, dice Tolle, nos permite conectar con el ser, con nuestra esencia, que está más allá de la forma mental y física. Y un punto importante, creo, él mismo conecta su experiencia con enseñanzas de figuras como Buda o Jesús. O sea, sugiere que no es algo totalmente nuevo, sino una verdad espiritual profunda, recurrente en la historia. Entiendo perfectamente la fuerza de ese relato personal y por qué resulta tan inspirador para muchísima gente. La transformación es desde luego radical, no hay duda. Sin embargo, me pregunto si podemos tomar esa experiencia, la suya, como un modelo normativo universal. Es que no cabría interpretar ese colapso del yo sufriente, esa incapacidad brutal de vivir consigo mismo, seguido de esa paz casi vacía. ¿No podría ser una forma extrema de disociación? Quizá un mecanismo psicológico de defensa ante un dolor psíquico que se había vuelto, literalmente insoportable. No niego la autenticidad de su vivencia, para él fue real, pero ¿es necesariamente un despertar espiritual en el sentido que él le da? Y también, la verdad, me genera ciertas reservas su terminología. Hablabas del cuerpo del dolor, ¿no? Esa acumulación de energía emocional negativa. Es una metáfora potente, sí, no digo que no, pero ¿no corremos el riesgo de simplificar en exceso la enorme complejidad del trauma psicológico real, de las heridas emocionales profundas que a menudo requieren un trabajo terapéutico muy específico y largo? Ya. Y luego está el ego. Tolle lo presenta casi exclusivamente como el villano de la película. A ver, no estamos ignorando sí sus funciones adaptativas, funciones necesarias para la supervivencia, para la identidad, para la propia estructura psíquica. Además, yo veo riesgos en ese énfasis tan marcado en la presencia y la aceptación de la hora.
podría fomentar cierta pasividad ante problemas externos muy reales. Quiero decir, podría llevar a un quietismo, a pensar que basta con aceptar interiormente situaciones de injusticia manifiesta, en lugar de analizarlas críticamente y actuar. ¿No se corre el riesgo de invalidar el sufrimiento legítimo, el causado por factores externos, estructurales, a reducirlo todo a una resistencia interna a la hora? Y por último ya, la propia existencia de ese ser o lo no manifestado se fundamenta en una experiencia interna, puramente subjetiva. ¿Cómo podemos verificarla más allá de esa sensación personal? La idea de que el ego adora los problemas, que también la menciona, podría incluso usarse, y eso es peligroso, para desestimar preocupaciones muy legítimas de la gente. Plantea sugestiones importantes. Sí, y es cierto que la interpretación psicológica es una vía posible de análisis. Sin embargo, yo creo que la descripción que hace Tolle de lo que le sucedió va un poco más allá de una simple ruptura o disociación. Él habla de una percepción sensorial intensificada, ¿no? De oír a un pájaro como si fuera la primera vez, de ver la luz del amanecer como si fuera el amor mismo manifestándose. Describe el vacío inicial no como una nada aterradora, que podría ser lo esperable en una crisis, sino como el umbral hacia lo no manifestado, hacia su verdadera naturaleza. Para mí, esa descripción resuena mucho con relatos de experiencias místicas, de diversas tradiciones espirituales, una realización directa del ser, de la conciencia pura, más allá de ese constructo mental del yo, de esa ficción de la mente que él dice que nos causa tanto sufrimiento. Fue precisamente el colapso de ese falso ser, de esa identificación con la historia personal y el dolor acumulado, lo que permitió que emergiera esa conciencia esencial, creo yo. Es una lectura posible, claro, por supuesto. Pero fíjate que precisamente esa fenomenología que describes, esa sensación de irrealidad, la alteración perceptiva, esa paz beatífica después de una crisis aguda, también se estudia en psicología. Y se estudia en contextos de trauma o de estrés extremo. El colapso del yo ante una angustia existencial límite, puede desencadenar mecanismos de defensa muy potentes. Insisto, no pongo en duda la autenticidad de su vivencia personal. Para él fue así. Pero me pregunto si la recomendación de buscar activamente ese vacío o esa no mente, como él sugiere a través de la práctica de la presencia, es universalmente segura, o siquiera deseable para todo el mundo. Podría ser desestabilizador para personas con estructuras psíquicas más frágiles o con historiales de trauma no resuelto. ¿La búsqueda deliberada de la disolución del yo es siempre beneficiosa? Eso me genera dudas. Es un punto crucial, sí. La prudencia siempre es necesaria en cualquier camino de transformación interior. Estamos de acuerdo. Pero volviendo al núcleo de su enseñanza sobre la mente y el sufrimiento, Tolle insiste machaconamente, es verdad, en que la causa principal de nuestro malestar es la identificación con la mente. Creer que tú eres tu mente, que esa corriente incesante de pensamientos compulsivos define quién eres. Ese es el falso ser, el ego, que según él vive atrapado en el tiempo psicológico, dándole vueltas al pasado, angustiado por el futuro, y se alimenta básicamente del miedo. La clave que propone es sencilla en su formulación, aunque luego no sea fácil en la práctica, claro. Activar una conciencia que está por detrás del pensamiento, simplemente observando al que piensa. Reconocer que el pensamiento es solo una herramienta, un aspecto minúsculo de una inteligencia mucho más vasta que es nuestra esencia, el ser. De acuerdo en que la identificación excesiva con los pensamientos es fuente de problemas, sí. Sin embargo, el propio Tolle reconoce que la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Incluso la llama el don más precioso. Entonces, ¿es realmente realista o incluso útil aspirar a detener el pensamiento de forma permanente o a vivir en continuas brechas de no mente? Quizás el objetivo más sano y más alcanzable no sea tanto eliminar el pensamiento, sino cultivar una relación más consciente con él, más desapegada, más equilibrada. Aprender a usar esa herramienta sin ser dominados por ella. Y, volviendo a un punto anterior que me preocupa, ¿de verdad todo el sufrimiento emana exclusivamente de nuestra resistencia interna a la hora?
Me cuesta mucho aceptar esa premisa de forma tan absoluta. ¿Qué pasa con el sufrimiento causado por factores externos ineludibles? Pienso en una enfermedad grave y dolorosa, en la pérdida de un ser querido, en la pobreza extrema, en la opresión sistemática. ¿Son realmente solo producto de nuestra resistencia mental? Reducirlo todo a una cuestión de actitud interna me parece que puede llegar a trivializar realidades muy, muy duras. Entiendo esa preocupación, sí, es un matiz importante. Y creo que Tolle no negaría la realidad del dolor o de las circunstancias difíciles. De hecho, su propuesta, si te fijas, es acepte, después actúe. La clave, según él, reside en el punto de partida de esa acción, la rendición o aceptación de lo que es. Ese decir sí a la vida tal como se presenta en este instante no significa pasividad resignada, para nada. Significa cesar la lucha interna, esa resistencia mental que añade una capa de sufrimiento innecesario al dolor que ya es inevitable. Una vez que se alcanza ese estado de aceptación interior, de paz, digamos, la acción que surja, si es necesaria, provendrá de un lugar de mayor claridad, de inteligencia, de poder efectivo, en lugar de nacer de la reactividad, del miedo o del resentimiento. Él ofrece ejemplos muy concretos, muy cotidianos, para practicar esto. Sentir la energía del cuerpo interior, prestar atención plena a actos simples como lavarse las manos o subir escaleras, ser consciente de la respiración, son como puertas de entrada a la hora. La famosa parábola que cuenta del mendigo sentado durante años sobre una caja llena de oro sin saberlo, ilustra precisamente esto. El tesoro, la paz, la alegría del ser, ya está aquí, dentro de nosotros, accesible en el ahora a través de esta presencia y aceptación. No es debilidad, dice, sino la fuente de la verdadera fortaleza. La teoría. Bueno, suena coherente, sí, incluso atractiva en su simplicidad, pero la aplicación práctica en situaciones límite sigue generándome interrogantes serios, la verdad. A ver, ¿cómo aplica exactamente un individuo esa aceptación incondicional de la hora ante una situación, pongamos, de abuso continuado dentro de su hogar? O ante un peligro físico inminente, o frente a una injusticia social flagrante que requiere una respuesta colectiva, no individual. ¿Es sentir el cuerpo interior una respuesta suficiente o adecuada cuando te enfrentas a un desahucio o no tienes que comer? Tolle dice que la acción puede y debe seguir a la aceptación, sí, pero ¿es esa secuencia siempre posible? ¿O incluso éticamente responsable? A veces, la resistencia activa e inmediata, la lucha, incluso si nace de la rabia o el miedo, lo que él llamaría negatividad, es necesaria para la supervivencia física o para proteger a otros que son vulnerables. Existe un peligro real, a mi modo de ver, en confundir la aceptación psicológica interna con la inacción ante problemas externos graves. ¿No podría esta filosofía, llevada a un extremo o mal interpretada, utilizarse para justificar la pasividad ante la injusticia social, tachando cualquier forma de protesta o activismo como mera resistencia a la hora o creación de enemigos por parte del ego? Es un riesgo de mala interpretación, sin duda, como ocurre con muchas enseñanzas profundas, eso es verdad. Pero creo que la intención de Tolle, al conectar su experiencia con figuras y tradiciones diversas, Buda, Jesús, el Zen, el sufismo, Meister Eckhart, es precisamente sugerir que no está inventando nada radicalmente nuevo, sino señalando una corriente subterránea universal. Él habla de que, en esencia, hay y ha habido siempre solo una enseñanza espiritual, y que su núcleo es la presencia, la desidentificación del ego y el acceso al ser, a esa dimensión trascendente. Apela a una especie de conocedor interno que todos tendríamos, una intuición profunda que reconoce la verdad cuando la escucha, más allá de las elaboraciones de la mente. Su planteamiento es que este despertar a la hora y al ser no es algo exclusivo de él ni de unos pocos elegidos, sino un potencial inherente a la condición humana. Reconozco que existen resonancias temáticas claras entre diversas tradiciones místicas y filosóficas, sí. La importancia de la conciencia, la necesidad de trascender el ego limitado, la búsqueda de la paz interior. Eso es innegable, claro.
Ahora bien, interpretar toda esa vasta y compleja diversidad de caminos espirituales, cada uno con sus propios matices, sus contextos históricos, sus prácticas, sus debates internos, exclusivamente a través del prisma de su experiencia personal y utilizando su terminología específica, cuerpo del dolor, ser, lo no manifestado, presencia, no resulta inevitablemente reduccionista. Afirmar que existe solo una enseñanza espiritual, así en singular, puede ser una simplificación excesiva que ignore diferencias doctrinales y prácticas muy significativas entre tradiciones. Y volvemos al punto central: la verificación de conceptos como el ser o lo no manifestado sigue siendo inherentemente problemática fuera del ámbito de la experiencia subjetiva. ¿Cómo se establece su realidad de forma objetiva, más allá de la convicción personal de quien dice experimentarla? Es un terreno donde la fe, o esa resonancia intuitiva que mencionabas, juegan un papel clave, pero que se aleja de la verificabilidad que sugería nuestra pregunta inicial, ¿no crees? Bueno, para resumir mi perspectiva, yo diría que la narrativa y las enseñanzas contenidas en El poder de la hora, según se desprenden del material que hemos visto, nos ofrecen una vía potente hacia la liberación del sufrimiento. Esta vía se basa fundamentalmente en la desidentificación radical de la mente pensante y sus patrones automáticos, el ego, con su miedo y sus proyecciones temporales, y el cuerpo del dolor, con su carga emocional pasada. La herramienta clave es la práctica constante de la presencia consciente, el anclaje en el ahora y la aceptación incondicional de lo que es, en cada momento. Este proceso, según Tolle, no es un fin en sí mismo, sino la puerta de acceso a nuestra verdadera naturaleza, el ser, que él describe como la fuente última de paz, de alegría y de sabiduría interior. Por mi parte, y recapitulando mi posición, aunque reconozco sin duda el valor de las perspectivas que Tolle aporta sobre la conciencia, sobre el funcionamiento de la mente y la naturaleza del sufrimiento interno, son aspectos que invita a explorar de forma muy directa. Y eso es valioso. Mantengo mis reservas fundamentales, sobre todo acerca de su pretensión de universalidad como camino único y especialmente acerca de la verificabilidad objetiva de sus conceptos clave como el ser o lo no manifestado. La fuerte dependencia de estados subjetivos, por muy profundos que sean, y la posible simplificación de dinámicas psicológicas y sociales que me parecen complejas, me invitan a una aproximación más cautelosa, más crítica. Considero crucial equilibrar la valiosa práctica de la introspección y la presencia consciente, que no la niego, con un análisis riguroso de la realidad y un compromiso activo con los desafíos concretos del mundo externo, que creo que no siempre pueden reducirse a una cuestión de resistencia interna. De dedicar tiempo a explorar estas dimensiones, ¿no? La conciencia, el sufrimiento, la naturaleza de nuestra propia mente, son preguntas fundamentales del ser humano al final. Y el material de Tolle, independientemente de las conclusiones a las que cada uno llegue, ciertamente estimula esa exploración. Las prácticas que sugiere, como cultivar la presencia o la observación interna, son herramientas que, bien entendidas, pueden ser significativas para el autoconocimiento. Totalmente de acuerdo. La invitación final, entonces, sería para quienes nos escuchan que profundicen en este material si les resuena, claro, pero que lo examinen críticamente, desde su propia experiencia y conocimiento, y que formen sus propias conclusiones. Se trata de cuestiones profundas sobre el ser, la conciencia y la experiencia humana que merecen una reflexión personal y continuada.